Ahora voy a venir y voy a hacer 4 cadenas. En la primera hago un punto alto. Ahora voy aquí a este mismo lugar donde salieron estos puntos, cojo la lazada y la estiro. Ahora dejo un espacio en la tela, cojo lazada, la estiro nuevamente, que me quedan 3 lazadas en la aguja, enlazo y cierro las 3 juntas. Es parecida a esta de aquí, lo único que tiene es el detallito aquí arriba. Voy a hacerla nuevamente. 4 cadenas, un punto alto en la primera, en el mismo lugar paso el gancho, cojo lazada, estiro, que quede encima del borde de la tela. Ahora dejo un espacio en la tela, cojo la lazada, la estiro nuevamente y ahora cierro las 3 lazadas juntas. Y miren qué bonito queda con este detallito aquí, con una lomita, queda bien bonito. Ahora 4 cadenas, un punto alto en la primera, voy aquí al mismo lugar y realizo, cojo la lazada, la estiro, dejo un espacio en la tela, cojo la lazada y la estiro nuevamente. Ahora enlazo y cierro las 3 juntas. Miren qué linda queda. Bueno, ahora es solo repetir esa misma secuencia por toda la vuelta. Y voy a venir aquí para terminar de aquí de cerrar esta orilla aquí y comenzar a hacer la puntilla. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Y ya para terminar voy a hacer las 4 cadenas, un punto alto en la primera y voy a venir aquí donde inicié y cierro con un punto deslizado. Voy a hacer otro punto deslizado y así me quedó esta orilla